las variables más fundamentales de nuestra realidad nacional y tiene que ver con las características de la población. ¿Cuál es el estado de la población peruana? ¿Cuál es la situación de nuestra población? ¿Cómo van aquellos aspectos que están vinculados, por ejemplo, a aquello que se conoce como el tamaño de la población, la composición de la población, la transición demográfica, el bono demográfico, ¿no? Que son rasgos fundamentales de la realidad nacional, porque en la perspectiva de cómo se estudia la realidad nacional, hemos dicho, es fundamentalmente desde la perspectiva sociológica, de la perspectiva social. Y el objeto de estudio en lo social está centrada en torno a las personas, en torno a los individuos, a las múltiples relaciones, interacciones que se establecen entre conjuntos, entre grupos, entre individuos, y los propios individuos con las propias instituciones del Estado, además, o de los vínculos y de la dinámica y de la interrelación que se establecen con comunidades fuera de la realidad. Entonces vamos a dar una mirada a partir de este momento a otro de los grandes temas y tiene que ver con aquello que, ¿no? Voy a mostrar de aquí en adelante un perfil, una especie de un mapeo del perfil demográfico de la población peruana. Revisaremos aquí algunas variables que tienen que ver, por ejemplo, con la evolución de la población, la transición demográfica, el bono demográfico, es decir, la relación de dependencia entre la población dependiente propiamente dicha con la población que está en edad de trabajar, ¿no? Cómo están esas dinámicas, cómo van esas transiciones, cómo está cambiando nuestra pirámide de población. Entonces, ¿qué cosa encontramos? Esta es una figura que nos ayuda a tener una mirada cómo evoluciona la población peruana. En esta figura se presenta la población en un análisis descriptivo, en un análisis longitudinal del número de habitantes entre los años 1836 hasta una proyección de población al año 2030. Entonces ahí vemos cómo en el año 1836, estas son cifras, miles de habitantes, no llegábamos todavía a los 2 millones de habitantes. Luego, hacia el año 1940, superamos un poquito los 7 millones de habitantes. Como país, estamos hablando de cifras agregadas a nivel nacional. En la década, inicios de los 70, estábamos entre un poquito más de los 14 millones de habitantes. Casi a mediados de los 2000, ya éramos un poquito más de 28 millones de habitantes. Al 2021, estamos en poco más de 33 millones de habitantes y los estudios de estimación y proyecciones de población afirman que al 2030 en el territorio peruano seremos 35 millones, camino a los 36 millones de habitantes, o sea, la evolución de la población. Es decir, la población aumenta y el tamaño del territorio no aumenta. La población aumenta y la cantidad de los recursos no aumentan. La población crece y los alimentos no aumentan. La población crece y los sistemas o los servicios de educación no aumentan. La población aumenta y los servicios de salud no aumentan. A mayor población, crece la población, se incrementan también las demandas de servicios elementales, servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad, etcétera, distintos servicios. Entonces allí hay un serio problema para gestionar las necesidades y las demandas de la población. Esta es la forma como está evolucionando la realidad peruana, ¿no? En el punto de vista de su perfil demográfico. Esta es una variable del perfil demográfico, ¿no? La evolución de la población, nada más. Ahora veamos esta evolución de la población por tasa de crecimiento promedio anual, también para el periodo 1836 a la proyección estimación hasta el 2030. Entonces podemos verificar, según esta figura, que el mayor porcentaje de la tasa de crecimiento promedio anual se registró en el periodo 1961 a 1972, alcanzando una tasa de 2,8%. Es decir, la población de un periodo
a otro, aumentó en 2.8%. Estamos hablando en comparación con el periodo 1940 a 1961. A partir de este periodo 1972 a 1981, es decir, hasta inicios de la década de los 80, se empieza a registrar un descenso del porcentaje de la tasa de crecimiento del promedio anual, pasando de 2,8% a 2,6%, luego a 2% hasta casi mediados de los 90, luego a 1,6% hacia mediados de los 2000, llegando hacia el año 2017 al 1%. Luego del 17 al 21 se ha vuelto a experimentar un ligero crecimiento del 1.4% que ni siquiera ha alcanzado la tasa de crecimiento que se experimentó en el periodo 1876 a 1940, y las proyecciones indican que la tasa de crecimiento seguirá descendiendo camino al año 2030. ¿Eso qué significa? Que hay menos nacimientos. ¿Siguen habiendo nacimientos? Sí, claro, por eso que la población aumenta, ¿no? ¿Siguen naciendo más personas? Sí, pues siguen naciendo más personas. Claro, por eso que la población aquí aumenta, ¿no? Aumenta, pero nacen menos, pues. O sea, hasta este periodo nacían bastante, pues. Y desde este periodo empieza a descender la tasa de crecimiento de la población. Entonces esto va explicando por qué la población aumenta, pues. Imagínense si la población hubiera mantenido su tendencia que se expresó, por ejemplo, a partir del año 1972, ¿no? Hubiera seguido esta tendencia. Imagínense cómo estaríamos acá, ¿no? O sea, la curva sería más o menos, ¿no? Sería más o menos así. Sería más o menos así. Pero no, estamos tal como lo señala la figura. Entonces, ¿qué cosa podemos observar más adelante? Veamos. Vamos a verificar ya la estructura de la población. ¿Qué cosa nos dice esta figura? El crecimiento estimado y proyectado por grupos quinquenales, es decir, grupos quinquenales, ¿no? 0 años, 1, 2, 3, 4 años, de 0 a 4 años, y así sucesivamente, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, grupos quinquenales, grupos de cada 5 años. Entonces, ¿qué nos dice esta figura? Nos dice que para el periodo 1950-1960, ¿no? El comportamiento de esa variable se ha expresado tal como se nota aquí en el gráfico, 1950 a 1960. Entonces ahí está la diferencia de los colores. Y para el periodo 2010 al 2021, que es el celeste mucho más claro, fue este comportamiento, tasa de crecimiento. Entonces observamos que, ya viendo la figura celeste más clara, que hay un ensanchamiento o un crecimiento en este rango de edad, ¿no? Entre los 25 a 29 años hasta más o menos hasta acá, ¿no? Más o menos hasta acá. Por eso la forma de esta figura, pero más acentuado lo vamos a ver en este rango de acá. Más acentuado ahí, ¿no? Más acentuado en ese rango. ¿Eso qué significa? Significa que hay menos nacimientos, ¿no? Observemos acá, menos nacimientos, contrario a lo que ocurría entre 1950 y 1960, en donde habían más nacimientos. Miren esta primera barra de 0 a 4 años, que estas barras, estas de acá, estas barras. En cambio, para el periodo 2010 al 2021, observemos las otras barras, miren, su crecimiento es negativo. Y observemos también para la población mayor de 65 años. Mientras que en el periodo 1950-1960 la población adulta disminuía, para el periodo 2010 al 2021 la población adulta mayor, miren, envejecen más, miren las curvas. Entonces eso nos presenta un escenario. ¿Qué servicios vamos a requerir de aquí al 2030? O sea, ¿qué tipo de población se va a enfermar? ¿Qué enfermedades van a alcanzar mayor incidencia? ¿Y cómo se implica allí, o cómo se asocia, o cómo influye
la calidad de la alimentación, por ejemplo, o qué tipo de alimentación se va a requerir. Entonces aquí hay información para la empresa que va a identificar productos y servicios, y también hay información para el Estado, para la toma de decisiones gubernamentales basadas en evidencia, y también se generan nuevos campos de investigación científica, por ejemplo, tanto en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias naturales u otras disciplinas. Solo mirando datos de la realidad nacional. Entonces, conviene mirar para comparar la estructura de la población en esta pirámide clásica que ofrece la demografía, que se conoce como la pirámide de población. Miren esta pirámide que corresponde ¿a cuál de los periodos? Corresponde al periodo 1950, al de acá. Aquí está. Esta es la pirámide de población de 1950. Miren, ve, más del 8% era la participación de la población de 0 a 4 años de edad. Por aquí está, desde aquí hasta aquí, más del 8%. Y de la población adulta, es decir, por ejemplo, de los 70 a más, es una punta, como una cuchilla, se cerraba la pirámide, ¿no? La pirámide está compuesta pues por el sexo, o sea, hombres y mujeres, y organizado en grupos de edad, ¿no? Dos características que conforman la estructura de población piramidal. Y si nosotros miramos ahora la pirámide poblacional del año 2021, miren cómo ha transitado la estructura de la población. La población de 0 a 4 años apenas supera el 4%. Y más son hombrecitos que mujercitas. Eso también es un dato valioso. Mientras que acá tenemos en 1950 una pirámide que tiene una base ancha, ¿no? Y una cúspide que cada vez se cierra, la pirámide poblacional del año 2021 sigue teniendo una base pero no tan ancha, pero que se empieza a convertir en uniforme desde los 0 años hacia los 40 años en promedio. Miren cómo ha evolucionado la población. Y recién empieza a tener un descenso no tan marcado desde los 50 años hacia los 70 años, a cerrarse la pirámide. Pero nuevamente la variable se vuelve dura y ya no se cierra la punta como de la pirámide de 1950, sino que se vuelve a abrir. Una primera conclusión es que nuestra población está envejeciendo y está variando la dependencia demográfica. O sea, el bono demográfico ha adoptado otros valores. Es decir, vamos a tener un serio problema a futuro de población envejecida. Entonces aquí en la pirámide de 1950 es claro identificar, ¿no?, el bono demográfico, es decir, la población en edad de trabajar, por ejemplo, de, vamos a ponerle 15 a 65 años, ¿no? Todo lo que está dentro del recuadro es la población en edad de trabajar, y los dependientes son los niños que están acá y adolescentes, y los adultos mayores que están en los círculos. En cambio, ¿cómo trasladaríamos eso aquí, en esta otra pirámide? Entonces, aquí tenemos características importantes de la población peruana que deben de tomarse en cuenta cuando se diseñan políticas de salud, políticas de educación, políticas de seguridad, políticas de vivienda. ¿Qué tipo de servicios vamos a requerir de aquí al 2030? Que eso es ahorita. Parece lejos. No, faltan 8 años. En 8 años, claro, en 8 años ustedes ya habrán hecho 2 carreras, ya habrán terminado la maestría, ya serán doctores en 8 años, por supuesto. Si salen dentro de 1 año, 2 años más la maestría, 3 años más el doctoral. O sea, van a ser ustedes doctores en sus campos de especialización y van a estar en una pirámide que más adelante vamos a ver cómo va a ser desde 2030. Vean, ¿no? O sea, este nos da una mirada prospectiva de la realidad poblacional, ¿no? Composición de la población según sexo. Esta información que tenemos a la vista nos permite, por ejemplo, conocer también cómo ha variado la cantidad de habitantes hombres y mujeres desde el periodo 1940 hacia la población proyectada en el año 2021. Hombres, ¿no? Y mujeres acá. Hombres acá, toda esta fila, ¿no?
al 2021, 16.300.000 hombres, al 2021, 16.600.000 mujeres, un poquito más de mujeres respecto de los hombres. Y acá tenemos, y podemos observar, por cada periodo de tiempo. Casi en todos los años, siempre se han podido cuantificar la mayor participación de las mujeres. Estos son datos que han sido tomados a través de los censos nacionales de población y vivienda. Luego vamos a encontrar aquí los ciclos de vida, ¿no? También para el horizonte 72 al año 2021, la primera infancia, tenemos 3 millones de habitantes, niños, más de 3 millones de niños. ¿Qué servicios nutricionales, qué servicios de salud se requieren para esta población? Y acá tenemos jóvenes, 6 millones, ¿no?, de jóvenes, más de 6 millones de jóvenes. Aquí está, jóvenes, acá, 6 millones. Adultos jóvenes, de 30 a 44 años, más de 7 millones. Adultos, de 45 a 59 años, más de 5 millones. Adultos mayores, en 1972, esto está también por miles, acá está 700.000, casi 800.000, 1 millón en el año 81, 1,5 millones en el 93, 2,5 millones en el 2007, 3,5 millones en el 2017 y más de 4 millones en el 2021, en 3 años después. Entonces, ahí tenemos las características de nuestra población y que nos permiten, insisto, en construir escenarios de futuro sobre el perfil demográfico del país. Luego acá tenemos la estructura etaria de la población, según ciclos de vida. Y comparemos, miren, aquí 1972, comparemos acá 1972 versus 2021. Tomemos este recuadro de acá que dice adultos, de 45 a 59 años, en 1972, representaban el 8,7%. Y este mismo grupo poblacional, este mismo grupo etario, representa al 2021 el 16,2%. Es decir, prácticamente se ha duplicado. La primera infancia, en 1972, representaba el 19,5%. Este mismo grupo etario de la primera infancia al 2021 representa el 10%. Y así sucesivamente podemos seguir mirando los otros grupos. El grupo que más o menos mantiene su rango es el grupo de los jóvenes. Claro, por eso que nuestra situación de bono demográfico lo vamos entendiendo, pues, ¿no? En el año 72 representaban el 19,5%, al 2021 representan el 19,3%. ¿Se ha reducido la población joven? Sí, ligeramente. Todavía no es muy marcada. Por eso la pirámide tiene esa forma. Y así podemos seguir viendo acá. Por ejemplo, niñez, de 6 a 11 años, en el 2021 representan el 9,6. Y en la década de los 70 representaban el 17%. Variaciones interesantes en la estructura poblacional. O sea, una mala alimentación, por ejemplo, ¿eso qué significa? ¿Cuántas hamburguesas más se van a vender? ¿Cuántas gaseosas más se van a vender? ¿Cuánta comida chatarra más se va a vender o dejar de vender? Distribución espacial de la población. Acá podemos observar según área de residencia, entendiéndose por área de residencia lo urbano y lo rural. Lo urbano es este color más chilloso, ¿no?, violeta, morado, que desde 1940 la población residía en ámbitos urbanos en un 35%, y al 2021 el 82% está en el ámbito urbano. Y vamos a verificar también que la estructura de la población según región natural, costa, sierra o selva, en 1827 el 18% estaba en la costa, la concentración era más en la sierra y en la selva, pero en el año 2021 la mayor población está concentrada en la costa peruana, despoblándose el campo y también la selva. En parte explica la presencia de los servicios en la costa
o la presencia de los servicios en la ciudad. Entonces, los lugares como la sierra y la selva están llenos de factores de expulsión en donde se instalan actividades de economía ilícita como narcotráfico, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal, etcétera, toda una estructura de economías ilegales, y en la ciudad se empiezan a observar una serie de factores de atracción, mejores servicios, mejor educación, mejor todo, ¿no? En una imaginación colectiva. Pero también genera hacinamiento, sobrecarga de población, saturación de instalaciones. No hay dónde vivir, la gente se va a los cerros, vive en condiciones que no reúnen garantías de gestión del riesgo de desastres. Por ejemplo, por citar algunos aspectos. Todo eso tiene que ver con la seguridad humana. Todo esto tiene que ver con la defensa, con el enfoque y la perspectiva de defensa, tal como está la política pública en su objetivo número 3, en la política de seguridad y defensa nacional vinculado al desarrollo humano. Y aquí está lo que ya hemos revisado en parte, ¿no? La transición demográfica. La pirámide de 1950, miren, una pirámide que mantiene pues un orden en su figura, una ancha base, cerca del 9% representaba la población de 0 a 4 años de edad, y cada vez que aumentaba la edad, la pirámide se reducía. Realmente era una pirámide. Vamos a ver más adelante, ya no sé si hablar de pirámide poblacional o de barril poblacional. 1950. Veamos ahora 2021, miren. 2021, miren la base, apenas supera el 4%. Miren en la parte de 15 a 59 años hay una transformación demográfica. Y miren cómo va la población de 60 más años. Y en la parte superior, de 80 a más, mientras que acá es una punta como un alfiler, aquí ya se convierte, no ni siquiera en una punta Roma, sino ya se empieza a abrir. Se empieza a abrir. 2021. Ahora veamos la proyección al 2050, miren. Es decir, cuando ustedes tengan más o menos 25 años de ejercicio profesional, alrededor de 25 años de ejercicio profesional, sus servicios profesionales las van a brindar en un contexto poblacional que va a tener estas características, en donde los nacimientos no van a llegar ni siquiera al 3%, en donde la población se está envejeciendo y donde aumentan más viejitos. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a continuar. A ver, ¿qué más tenemos en esta presentación sobre el perfil demográfico? Bueno, acá está el tema del bono demográfico, al cual también ya les hice algunas referencias en cada una de las figuras que hemos ido describiendo y observando. Y aquí también hay una variación del bono demográfico según los periodos, ¿no? Una relación de dependencia y bono demográfico. Esta figura lo que muestra en un análisis longitudinal son las distintas correlaciones que se pueden establecer entre la dependencia y el bono demográfico. Por ejemplo, las características que se observan para cada año, ¿no? Desde el año 1950 hasta la proyección que se tiene al año 2030, 2050 y hacia el año 2070, ¿no? Nosotros nos encontramos por acá, ¿no? En el año 2021-22, estamos por acá. Al 2025, estamos por acá, ¿no? Entonces, cómo la dependencia de los adultos mayores ha ido aumentando de un 10 u 11% en la década de los 50 hacia un 55% que se prevé para el 2070, pero el 2025 estamos también arriba del 20%, ¿no? Arriba del 20%. 25% aproximadamente. La dependencia infanto-juvenil también ha tenido algunas variaciones. Hay un declive a partir de mediados de la década de los 60, 70, ¿no? Que empieza a decaer desde un 78,6% en la década del 50 hacia un 29%, ¿no? Y la dependencia total, ¿no? El promedio de promedios también ha tenido algunas variaciones. Entonces, estos son algunos datos empíricos, es decir, de la realidad empírica, de la realidad verificable, observable,
que nos muestran cómo vamos sobre el comportamiento y la estructura de nuestra población peruana.